Primero quiero agradecer mucho que me hayan convocado en representación de mi país, de Argentina, donde hace muchos años ya que vengo trabajando desde el año 2006 en lo que es educación de la sexualidad. Y desde mucho antes en todo lo que tiene que ver en el ámbito de la discapacidad como profe. Quiero acompañar mi disertación con una presentación que preparé que está enfocada a pensar, ¿no?, sobre la sexualidad y discapacidad como algo que es y qué pasa con la salud sexual en las personas con discapacidad. Todas las personas sabemos que la sexualidad es algo que está en nosotros desde la gestación, ¿no? Cada persona desde que es gestada ya tiene toda una carga afectiva como persona de quién va a ser, ¿sí? Se piensa en un nombre, se piensa en proyectos, tanto las madres como los padres piensan en un futuro de ese bebé, y eso tiene que ver con la sexualidad, ¿no? Con proyectos de vida, cuáles son los roles, ¿no?, que se van a ir ejerciendo. El mundo de la discapacidad ha vivido una revolución en las últimas décadas. Las expresiones sexuales de niños, niñas y adolescentes hoy son escuchadas. Cuando yo comencé a trabajar en el año 1980, no se tenían en cuenta expresiones de la sexualidad, y muchas veces esto es porque no se lograba a veces llegar a la adolescencia, porque las personas con discapacidad muchas veces fallecían muy jovencitas, y por ejemplo en este caso que yo estoy mostrando acá de la Asociación de Síndrome de Down, las personas con síndrome de Down tenían un promedio de vida de entre 16 y 20 años en el año 1980. Hoy nos encontramos con personas con síndrome de Down que llegan a la vejez. Entonces, todo el periodo de vida de lo que tiene que ver con la sexualidad está atravesado por distintas expresiones que se van a manifestar, ¿sí?, de diferentes maneras de acuerdo a las edades, ¿sí? Por otro lado, estas expresiones que hoy son escuchadas y que son atendidas, también encontramos que muchas familias se preocupan por cómo acompañar ese desarrollo sexual de su familiar, ¿sí? No solo en la adolescencia o en la adultez, sino también en edades más tempranas. Y también nos encontramos con que estos cambios de paradigma, donde estamos trabajando desde un paradigma de derechos, que ya no estamos con un paradigma médico, hace que muchas personas con discapacidad sepan de sus derechos. Entonces, el saber de tus derechos, que tenés derecho a recibir educación sexual, que tenés derecho a recibir información sobre salud sexual, hace que también las mismas personas que tienen discapacidad tengan, digamos, esta posibilidad de reclamar acerca de espacios para conversar sobre temas que hacen a su vida sexual. Sabemos que la nueva Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad
tiene varios puntos en donde podemos hablar de que menciona temas que tienen que ver con la sexualidad. Por ejemplo, el derecho a tener una vida independiente. Y esto tiene que ver mucho con la sexualidad porque tiene que ver con lo que es un proyecto de vida y tiene que ver con el hecho de, bueno, cómo vamos acompañando y cómo vamos criando a la persona que tiene una discapacidad para que de verdad tenga una vida independiente, ¿no? Estos momentos de la vida cotidiana en donde uno puede acompañar a que adquieran habilidades de autonomía o que uno le haga las cosas, ¿no? Esto es algo que yo trabajo mucho en lo que es la educación de la sexualidad, de comprender que aprender a vestirse o a desvestirse tiene que ver con el derecho a una vida independiente, tiene que ver con el derecho a la intimidad, con el derecho a la privacidad de su cuerpo. Y digo la ropa, como puedo decir su higiene, como puedo decir elegir qué cosas le gustan y qué no. También la Convención incorpora estas cuestiones de formar una familia, de casarse, de elegir o no tener hijos, el derecho a recibir información sobre educación sexual y planificación familiar y al mantener su fertilidad, ¿no? Cosa que hace tal vez 30 años atrás no existía. Entonces, todas estas cuestiones han traído un cambio muy importante en esta mirada de la sexualidad desde una perspectiva de derechos, desde la mirada social, ¿no? De cuáles son los apoyos que una persona con discapacidad necesita para tener una vida sexual placentera, para tener una vida sexual que pueda ser libre en su elección en cuanto a su orientación amorosa, y esto me refiero a la orientación sexual que tiene que ver con que me agrade determinado tipo de persona, más allá de mi sexo, más allá de mi género, ¿no? Y tener también el derecho a reconocer la identidad de género. Son estas cuestiones que antes ni se pensaban en las personas con discapacidad, o sea, no se tenía en cuenta ni su identidad de género, si se identificaba o no con el sexo otorgado al nacer por los genitales. Hoy sabemos que los genitales no definen a una persona. Y todo esto son cambios culturales que llevan tiempo también, que no se hacen de un día para el otro, pero que también incluyen a las personas que tienen cualquier tipo de discapacidad o diversidad funcional. El tema es, ¿cuáles son los apoyos que necesita una persona con discapacidad para que desarrolle una sexualidad saludable, ¿sí? ¿Cómo podemos prestar apoyos para un proyecto de vida? ¿Cómo es que la educación sexual integral que tenemos aquí en la Argentina desde el año 2006 nos puede servir justamente para acompañar ese proyecto de vida, ¿sí? De vida independiente? ¿Cómo aprender que es posible hacer saber los deseos asociados a lo sexual? ¿Cómo se puede disfrutar de la vida? ¿Cuáles son las experiencias que les brindamos que tienen que ver con aprender cuestiones asociadas a la sexualidad? ¿Y cuáles son esos roles que podemos ocupar, que pueden ocupar las personas con discapacidad, ¿no? Acá en la foto que yo estoy compartiendo es un programa de radio que hacemos en ASDRA, en la Asociación Síndrome de Down, que se hace o sea, quienes hacen columnas y entrevistas y demás son los mismos, las chicas y chicos de ASDRA, y el programa se llama Somos Capaces. Pero hay muchos roles que las personas con discapacidad ocupan en la vida, ¿sí?
uno trabaja para que haya una inclusión en lo educativo, una inclusión laboral, para que puedan desempeñarse como profesionales en distintas áreas o con tecnicaturas. No hablamos solamente de personas con discapacidad intelectual o con síndrome de Down, sino personas en general. Pero muchas veces, cuando uno trabaja en todo lo que tiene que ver con la inclusión social, se olvida que estas personas van a conocer gente y que van a ser amigas, que van a ser amigos y que se van a enamorar. Y que se van a enamorar con toda esa intención, todo ese deseo de acercarse a la otra persona, de tener ganas de abrazar, de besar, de acariciar, de ser besado, de ser acariciado, de ser querido, de poder vincularse como cualquier otra persona de la familia, porque muchas veces estos son los reclamos que hacen, ¿no? Si mi hermano, si mi hermana, si mi primo, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no puedo salir a pasear sola o solo? ¿Por qué yo no puedo estar sola o solo en mi cuarto, ¿no? Entonces, muchas veces las personas que tienen alguna discapacidad, por ejemplo, las personas con discapacidad intelectual, tienen cambios, digamos, en su pubertad como cualquier otra persona, ¿sí? Pero tal vez no aparecen estas expresiones de la maduración psíquica del adolescente, ¿sí? Tienen los cambios hormonales, se ven los caracteres secundarios de la sexualidad, puede aparecer la menstruación, y no se tiene en cuenta la afectividad porque tal vez por su desarrollo psíquico o por su desarrollo cognitivo parece como si fueran más chiquitos, entonces es como que se niega. Cuando que la sexualidad está desde la gestación y desde el momento en que nacemos, en donde nos tratan de distintas formas, si uno nace varón o si uno nace mujer. Pero en la pubertad, que es como la edad más virulenta, y en la adolescencia, a veces estos comportamientos disruptivos normales en los adolescentes pueden aparecer más tarde. Y pueden aparecer a los 25, a los 30 años, y es donde las familias comienzan a preguntarse por qué, si antes no contestaba, ahora contesta, por qué cierra la puerta de un portazo si antes no lo hacía. Bueno, muchas veces el proceso psicosexual de la adolescencia no acompaña los cambios, digamos, de la edad cronológica, ¿sí? Porque es un proceso psíquico de independizarse. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que las personas con discapacidad que tienen tal vez lesiones medulares también maduran muy chiquitas. Las nenas, por ejemplo, pueden tener 7 u 8 años y tener su primera menstruación, ¿sí? Entonces todo esto también trae cambios hormonales que van a afectar en sus expresiones, ¿sí? Acá yo hago una pregunta, ¿no? ¿Las personas con cualquier discapacidad pueden desarrollar su propia sexualidad o su conducta sexual, sus expresiones sexuales van a depender de las actitudes de los adultos a los cuales dependen, ¿sí? Porque si yo dependo de que alguien controle mi dinero o de que alguien me dé permiso o de que me dejen o no invitar gente a casa, bueno, de alguna forma están regulando mis expresiones sexuales, ¿sí? Al ir creciendo se atraviesan estas edades, ¿no? Estas etapas, mejor dicho, ¿no? Del desarrollo psicosexual, ¿no? Y pasando la adolescencia y llegando a la juventud, estos lazos afectivos que comienzan a tener las personas por fuera de la familia, para muchas personas es un logro de independencia social y es como un proyecto a alcanzar, e inclusive tienen que esperar hasta la vida adulta. Hay mucha situación en donde les cuesta a las familias que sus hijos e hijas socialicen un poco más
por fuera de las instituciones, ¿sí? Cuando hay discapacidad intelectual, aparecen muchos temores a socializar por fuera de lo que es la institución. Y digamos que todas las herramientas que uno necesita para un buen desarrollo sociosexual se adquieren justamente teniendo oportunidad de hacer salidas, de invitar amigas o amigos a la casa, de encontrarse en un espacio abierto, de ir al cine y socializar en espacios que no sean ni educativos ni terapéuticos. Porque desde la educación sexual integral se brindan cuestiones que tienen que ver con ejes como puede ser la afectividad, con el eje de derechos, con el cuidado del cuerpo y la salud, con cuestiones sociales. Pero después, ponerlo en práctica tiene que ser por fuera de la escuela o por fuera de la actividad de un centro de día, ¿sí? Entonces, estas expresiones afectivas pueden originar dificultades en el ámbito sexual, ya que cuando la persona con discapacidad intelectual quiere expresar o expresa sus afectos o sus sentimientos, a veces puede ser complejo, porque a veces hay familias que no acompañan, ¿sí? Y a veces estas cuestiones de elegir una pareja, de tener una amiga o un amigo especial, muchas veces se va a poder, digamos, como desarrollar este vínculo, este lazo afectivo, con muchos permisos de personas que rodean, ¿no? Ya sea o el dueño o dueña de una institución, si esta persona está en un hogar o en un centro de día con hogar, si las familias dejan o no dejan hacer llamados telefónicos o paseos. Entonces, bueno, lo importante es entender que la afectividad se va a desarrollar y que si estamos bregando por una inclusión, que esta inclusión tiene que ver también con lo sexual, ¿sí? No es solamente entrar en una escuela y hacer una educación inclusiva o tener un puesto laboral o tener el derecho a votar. También es el derecho a tener una vida sexual placentera, ¿sí? El derecho a elegir sobre aquello que me gusta, sobre aquello de lo que no me gusta, aprender a poder ser autónomos y auténticos, poder entender lo que es el concepto de consentimiento, de poder decir que sí o que no a cuestiones que hacen al encuentro íntimo, saber cuáles son sus derechos sexuales, saber cuáles son, cuál es la manera de cuidar los vínculos afectivos, de cuidar los lazos afectivos y diferenciarlos en el trato. No es lo mismo cómo me vinculo con una amiga que con una novia, o con un amigo que con un novio, o con los familiares. Por supuesto, también trabajar todo lo que tiene que ver con la prevención de conductas abusivas, ¿sí? A veces la persona con discapacidad intelectual, o generalmente, están muy acostumbrados a obedecer desde muy pequeñitos, desde muy pequeñitas, porque siempre están con tratamientos, ¿no? Ya sea fonoaudiológico, kinesiológico, psicomotricidad, con terapeutas, con la maestra integradora. El tener que hacer caso a muchos adultos los pone en una situación vulnerable y les cuesta mucho aprender a decir que no y aprender a decir que algo no les gusta, porque están acostumbrados a obedecer. Entonces también tenemos, digamos, estrategias para enseñar a decir que no, y estrategias para poder diferenciar cuando hay una conducta abusiva, por sobre todo poder detectar situaciones de abuso sexual que puedan de alguna forma manifestarlo, porque también sabemos que hay personas con discapacidad que no acceden al lenguaje, que tienen un desarrollo cognitivo que no les permite expresar, pero sí lo pueden expresar con gestos, con miradas, con reacciones corporales. Entonces, bueno, también hay que trabajar todo ese tema en lo que es la educación de la sexualidad. Entonces, para que uno pueda expresar
su sexualidad, para que uno pueda contar algo que tiene que ver con algún aspecto íntimo, con algún aspecto de cómo yo me llevo con mi cuerpo, qué me gusta, qué no me gusta, tenemos que desarrollar relaciones afectivas que se caracterizan por el respeto a la autonomía y a la cercanía emocional. Entonces todo esto, de alguna forma, que es el trabajo que yo realizo en educación sexual, es esto, ¿no? Empezar a ensayar diferentes situaciones a través de hacer representaciones, como ven acá en la imagen, de trabajar con muñecos sexuados que puedan decir qué les gusta, qué no les gusta, pero por sobre todo los profesionales tenemos que tener mucha empatía y entender que nadie va a contarnos cuestiones de temores o de alegrías de la sexualidad si no somos respetuosos desde lo emocional, ¿sí? Uno no le cuenta su vida sexual a cualquiera, ¿no? Y nosotros tenemos que lograr que en esos espacios no nos cuenten su vida sexual, pero sí se sientan con la confianza para poder expresar lo que les está costando o lo que no pueden o lo que desean, sin poder decidir y expresar sus deseos. Entonces es muy importante brindarles herramientas, conocimientos para enfrentar diferentes experiencias de vida, que tengan, digamos, distintos recursos, yo muchas veces hablo, bueno, de los recursos cognitivos, de cuáles son las habilidades sociales que necesitan para poder desarrollar y expresar una sexualidad que esté aceptada en la sociedad en donde se está viviendo, ¿sí? Bueno, muchas gracias, creo que cumplí con el horario y bueno, quedo abierta a las consultas que requieran luego de las disertaciones, ¿sí? Muchas gracias. Muchísimas gracias, un fuerte aplauso.